Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad, un espacio donde reflexionamos sobre las ideas que fortalecen la libertad humana, la responsabilidad personal y la dignidad de cada individuo. Hoy tenemos el gusto de conversar con Martín Bort, economista, emprendedor social y fundador de la Fundación Paraguaya, creador de una herramienta innovadora llamada el Semáforo de la Pobreza, un programa que ha transformado la manera en que entendemos y enfrentamos la pobreza. A diferencia de los modelos tradicionales que dependen de la ayuda externa o del Estado, el enfoque de Martín pone el énfasis en la persona, en su capacidad de reconocerse como protagonista de su historia y sobre todo capaz de cambiar su realidad y la de su comunidad. En este episodio queremos explorar esta idea, cómo devolverle a cada persona el conocimiento y la confianza de que puede cambiar su futuro, cómo programas como el de Martin Burt logran despertar esperanza, fortalecer la dignidad y transformar la manera en la que la gente se ve a sí misma. Martín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Bien, muchas gracias, querido Camilo. Encantado de estar en este programa y acá a las órdenes. Gracias, Martín. Pues como anunciaba en la introducción de este programa, queremos hablar en torno a tu experiencia, a tus diferentes programas y bueno, que nos vayas relatando de qué se trata el semáforo, por ejemplo, de la pobreza y qué has venido logrando con ello. Entonces, un poco para aclarar a las personas que no han tenido mucho contacto con esta información, hablemos de la historia detrás del proyecto, ¿no? Martín, ¿cómo nace la idea del semáforo de la pobreza y si hubo un momento o experiencia particular que te lleva a pensar que las personas podían ser los protagonistas de su propio cambio? Sí, muchas gracias. Nosotros comenzamos en Paraguay, aún en la época de la dictadura, hace 40 años, en 1985, con un primer programa de apoyo a las microempresas. La idea era invertir en la base de la pirámide por aquello de que no siempre el crecimiento del Producto Interno Bruto y de la economía derrama los beneficios igualitariamente. Sabíamos, por la experiencia de Bangladesh y de acción internacional en Brasil y en la República Dominicana y en Colombia y en Perú, que invirtiendo en las microempresas se lograban tres objetivos: fortalecer empleos precarios, aumentar ingresos familiares y crear nuevos puestos de trabajo. Ujú. Y entonces, evidentemente eso es cierto. Y nosotros hemos podido constatar a lo largo de América Latina de que apoyando a las microempresas efectivamente aumentan los ingresos familiares, se fortalece el trabajo y la existencia de una vendedora ambulante y muchas veces al crecer sus negocios contratan personas que les ayuden. Entonces pasan. Pero lo que nos dimos cuenta es de que al interior de la microempresa no necesariamente sucede el derrame tampoco. Es decir, no por aumentar sus ingresos familiares una vendedora ambulante va a superar la pobreza no monetaria. O sea, puede superar la pobreza monetaria, puede pasar de ganar $3 al día a ganar $6 al día, pero no por eso va a arreglarse la dentadura, comprarse un inodoro, tenerse dormitorios separados para padres e hijos. Entonces nos empezamos a preocupar sobre esa situación. Posteriormente, trabajando con la Iglesia Católica en Paraguay, la Congregación de los Hermanos La Salle nos traspasaron una escuela agrícola en la cual nosotros incorporamos las lecciones aprendidas de las microfinanzas y la convertimos en una de las primeras escuelas agrícolas financieramente autosuficientes de la región, donde los chicos, además de aprender haciendo en el aula y en la práctica, aprendían a vender y a ganar dinero. Y cuando nosotros empezamos a ver a niñas campesinas muy humildes, a comprender cómo ellas podían ganar $1,000, $1,500 al mes
e independizarse de sus padres, de sus hermanos, de sus novios, notamos una liberación, notamos una levitación prácticamente, donde una niña de 18 años ya se visualizaba a sí misma como clase media. Aún no Ujú. tenía dinero, pero ya actuaba como clase media, ya tenía aspiraciones de ser universitaria, ya se vestía como clase media. Y sus padres que ganaban dinero no eran todavía clase media, si bien tenían dinero. Entonces nos dimos cuenta que la línea de pobreza, que es la definición que usan los gobiernos para medir la pobreza, es decir, la cantidad de dinero que se necesita para satisfacer las necesidades humanas básicas, no respondía a la realidad. También descubrimos de que no se le puede quitar a una vendedora ambulante de la pobreza a ella sola, porque ella tiene Ujú. hijos, parientes, abuelas que viven en la misma casa. O sea que tú no puedes sacarle a una persona de la pobreza sin aquellas otras personas que duermen debajo del mismo techo y comen de la misma olla. Entonces nos dimos cuenta de que aquello de que la familia es la célula de la sociedad es cierto en ese sentido también. La unidad de medida es la familia, y, definida esta como puede ser abuela, madre soltera y nieta, madre soltera. O sea, Sí, no sí, sí. importa, pero es el hogar. Y descubrimos de que para superar la pobreza, todos tienen que poder decir, tenemos ingresos suficientes, comemos comida nutritiva, tenemos ropa para cambiarnos diariamente, tenemos presupuesto familiar. Es en primera persona, singular o plural. De todas maneras, eh, preguntándole a las familias qué era para ellos la no pobreza, nos dijeron lo que esperábamos. Tienes que tener Ujú. suficiente dinero, tienes que tener agua potable, tienes que tener comida, tienes que tener educación. Y después nos dijeron cosas inesperadas, como tienes que tener motivación, tienes que tener autoestima, tienes que controlar tus emociones. Indicadores subjetivos. Ujú. Y le preguntábamos, bueno, ¿pero qué es más importante, agua potable o controlar tus emociones? Pero por supuesto controlar tus emociones. ¿Cómo? Pero por supuesto que la motivación es más importante que el presupuesto familiar. Y entonces nos encontramos ante un listado de 50 indicadores que la gente repetidamente aseguraba que era lo más importante en las dimensiones de ingreso y empleo, salud y medio ambiente, educación y cultura, vivienda, infraestructura, organización y participación ciudadana e interioridad y motivación. Y de los 50 indicadores, como 10 eran subjetivos. Y como una encuesta extractiva como las del censo que usa el Banco Mundial, no pueden medir indicadores subjetivos, pero la gente asegura que los indicadores subjetivos son tan importantes o más importantes que los indicadores objetivos. Entonces ahí desarrollamos una autoencuesta. Y como mucha gente a ese nivel socioeconómico es analfabeta funcional, entonces hicimos una autoencuesta con imágenes y colores, donde la persona, utilizando una aplicación muy sencilla, donde la familia puede en 5 minutos reflexionar sobre sus indicadores y tener no un índice de pobreza que agrega la información, sino un tablero de control que desagrega la información. Y ahí descubrimos de que se puede ser pobre en algunas cosas y no pobre en otras cosas, y de que no hay necesidad. Sí. No, te dejo acabar la idea. Es que con esa idea de la pobreza tengo otra pregunta, pero por favor. Sí, ahí descubrimos de que no son necesarios los índices. No es Ujú. necesario sumar educación, salud, vivienda, expectativa de vida, agua potable dividido por 5.
No, no, no. Es Sí, como sí, tener sí. un tablero en el automóvil y decir, sí, tener un solo número para velocidad, aceite, combustible, revoluciones por... No hay necesidad. Sí. Y como dice el autor ruso León Tolstoy de Ana Karenina, todas las familias felices son iguales y cada familia infeliz es Ajá. infeliz a su manera. En el buen sentido de la palabra, es cierto. Y de todas maneras, descubrimos que con la autoencuesta y el autodiagnóstico se logra la concientización. Y cuando se le pide a la gente que de la cantidad de verdes, de rojos y amarillos que tenga, pueda elegir sus prioridades, ahí se logra la aspiración. O sea que tú tienes la Ujú, concientización, lo en inglés se llama awareness, y después tienes lo que se llama la aspiración, a dónde quiero llegar. Y ahí se construye un puente de agencia y autoeficacia para que la gente pueda responder sí, para que la gente pueda responder afirmativamente, ¿vale la pena? Y seré yo capaz de hacerlo. ¿Vale la pena arreglarme los dientes? ¿Seré yo capaz de hacerlo? ¿Vale la ujú. pena tener un presupuesto familiar? ¿Seré yo capaz de hacerlo? Y bueno, estamos llegando a 578.000 familias en 60 países y esto funciona en Chicago, Estados Unidos, las favelas de Brasil, Sudáfrica, Marruecos, India, porque todas las familias son iguales en todo el mundo. Las mamás son todas cortadas con la misma tijera. Es Así es. muy, muy alentador el poder, gracias a la tecnología y a las aplicaciones, incorporar un cuarto actor hasta ahora olvidado en el tema de la lucha contra la pobreza. Siempre se le tuvo al gobierno y los planes de desarrollo, después se les incorporó a las empresas con la responsabilidad Ujú. social corporativa. En los últimos 30 años también se incorporaron a la sociedad civil, pero Sí, la familia nunca fue incorporada como actora, siempre fue incorporada como beneficiaria, incluso de los objetivos del desarrollo sostenible. Pero acá, por ejemplo, la familia no figura en los así objetivos del es. desarrollo. La familia es víctima, es beneficiaria, pero ella no tiene voz ni voto. La buena noticia es que las mamás del mundo están más que preparadas para asumir el desafío y la otra buena noticia es que los gobiernos no pueden eliminar la pobreza, pero cada familia individualmente sí, porque los indicadores son todos alcanzables y accionables por cualquier familia. Entonces no existe familia en el mundo que queriendo aprender a ahorrar no pueda aprender a ahorrar. Que una... Ahora, Ujú. con esa última idea, Martín, digamos, como experto en torno al análisis de la pobreza y ese instrumento que has ido empleando para un poco hacer protagonista, como tú dices, a la familia y estas nuevas metodologías, ¿no? De identificar otro tipo de información, ¿no? Que no se había tenido bajo otro tipo de índices. A menudo solemos comprender a la pobreza como algo que se sufre, ¿no? Que tú propones verla como algo que de alguna manera tiene que transformarse, ¿no? ¿Qué diferencia hace este cambio de mirada, este cambio terminológico, esta, digamos, nueva manera de explorar a la pobreza? Si nosotros vamos a cada comunidad y le preguntamos a la gente local en Marruecos, en Nigeria, en India, en Inglaterra, en Carolina del Norte, en Estados Unidos o en Guadalajara, México, ¿qué significa para ellos ser no pobre en su comunidad? Es una definición local. Todas las respuestas entonces son eh, locales, en el sentido de que qué significa no tener agua en Guadalajara, qué significa no tener ahorros en Nueva Delhi, la India. Entonces, eh, en todas esas comunidades hay familias pobres que han alcanzado esos objetivos.
son lo que se llama en psicología las desviaciones positivas. La señora pobre de la favela de Brasil que no debería haber podido enviar a sus 4 hijos a la universidad y lo hizo. Es decir, no es de alcance imposible. Por supuesto que los indicadores se ajustan a la realidad. En Estados Unidos, ser no pobre en agua significa que tienes que tener agua fría y agua caliente de cada grifo. En Ujú, algunos ujú. países es tener un pozo de agua cerca de la casa, pero es una definición local de qué significa ser no pobre en tu comunidad. Y yo creo que eso es apropiado. Ok, sí, no, y en esa misma, digamos, dirección, en la creación del programa Martín, ¿qué papel jugaron, por ejemplo, y ya lo has venido mencionando, las comunidades locales, las familias mismas? ¿Qué aprendiste de ellas durante este proceso, entendiendo que tu instrumento se aplica en diferentes países de Latinoamérica, pero no se limita a ella? Y sabemos que las familias son pues diferentes, heterogéneas, cada una con sus costumbres, idiosincrasia, manera de comportarse, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera fuiste aprendiendo de este tipo de comunidades y que al final terminará ¿no? aterrizándose en el semáforo? Nosotros hemos aprendido de que la pobreza no solamente se puede reducir o aliviar, sino que se puede eliminar, terminar. Ujú, Cuando la familia es verde en todo, cuando la familia es verde en los 50 indicadores, definida por ella. ujú. Entonces, todos los indicadores están construidos de tal manera que sean accionables y alcanzables localmente. Entonces, eh, al final, la lucha contra la pobreza es un ejercicio familiar, privado, basado en la iniciativa y el espíritu emprendedor de cada familia, y ese espíritu emprendedor se despierta y se alienta cuando se le muestra a las otras familias cómo a las familias como otras familias han superado ese indicador en esa comunidad. eh, eh, Se le capacita y también se incorporan elementos eh, eh, sociales, es decir, a la motivación personal que significa hacer lo que nos da gusto y a la capacitación personal que significa superar tus propias limitaciones y conocimientos, se le agrega apoyo grupal y presión grupal. Es decir, la comunidad le ayuda, le lleva a la señora a arreglarse los dientes y le presiona para que se vaya, en el buen sentido de la palabra. Y después también tienen que haber incentivos eh, para, para, para salir. Ahí nos encontramos de que muchos programas en América Latina, impulsados por los gobiernos, que son las transferencias monetarias condicionadas, en algunos casos tienen incentivos perversos. Es decir, las familias dicen, no, no puedo tener un inodoro higiénico porque me van a cortar Ujú. la ayuda. En vez de que los gobiernos le premien a las familias que con sus propios recursos se construyen un baño moderno, los gobiernos le penalizan. Entonces nosotros hemos encontrado un montón de familias que no son pobres, pero que se hacen pasar de pobres porque tienen un dinerito que le llega del gobierno, que no es tampoco mucho, pero no quieren perder. Entonces, nosotros nos hemos encontrado que de que el espíritu emprendedor no es solamente para las empresas, no es solamente para los empresarios. El mismo Ujú. espíritu emprendedor es para construir un dormitorio separado para padres e hijos, o para construir una cocina elevada y ventilada, o para tener útiles escolares, o para que haya ropa para cambiarse diariamente. Ahí se combina, como te dije, la concientización de la familia con la aspiración de la familia. Y eso se une por un vínculo de agencia. Yo sí puedo. Esto vale la pena. Ahora, como sabrás, Martín, en el Instituto Fe y Libertad creemos y uno de los pilares o una de las virtudes, digamos, que es transversales en nuestra ideario,
es el tema de la dignidad humana, ¿no? Creemos que la dignidad humana está profundamente ligada a la libertad y además a la responsabilidad personal. Desde tu experiencia, desde lo que hemos venido explorando, ¿no? ¿Cómo ves esa relación en el trabajo con las familias en situación de pobreza, extrema pobreza, no sé? ¿Cómo visualizas este concepto de la dignidad humana ahí? Mira, el tema de la dignidad es central. El tema de la dignidad es más importante que el dinero en lo que a pobreza se refiere. Ajá. Muchísima gente a mí me ha dicho, cuando yo le he preguntado, pero ¿cómo es que antes no tenías un inodoro y ahora tienes? ¿Cómo es que antes no tenías dientes y ahora tienes? ¿Cómo es que antes padrastro, hijastra, mamá, niños dormían todos en la misma cama y ahora hay dormitorios separados? ¿Qué pasó? Y me dice, es que no me consideraba digna. ¿Digna de qué? De tener dientes. ¿Cómo no me consideraba digna de sentarme en un excusado, en un inodoro? ¿Qué? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. El tema, Camilo, de la dignidad es más importante que el dinero en cuanto a la lucha contra la pobreza. Y ningún programa de lucha contra la pobreza habla de la dignidad humana. Todos hablan de un materialismo ateo, eh, lo cual no hay ningún problema, pero no hay que olvidarse de la dignidad, del espíritu de las personas. Eh, la, devolverle a las personas el sueño de encender dentro del corazón de las personas una nueva llama de esperanza. Claro que yo le puedo sacar a mi familia adelante, pero por supuesto que sí. Eh, entonces, esto nos obliga a replantear todos nuestros programas sociales y comenzar por la dignidad humana. Yo me merezco, tú te mereces, pero no como un tema de solamente reclamo al gobierno, no solamente como un tema de que eh, el gobierno tiene una deuda conmigo. Eh, y entonces el reclamo es interno. Yo tengo una deuda conmigo mismo. Yo debo recuperar mi dignidad. Entonces, porque ¿qué pasa cuando todo se circunscribe a cambios estructurales? Así es el pensamiento. Eh, la pobreza, digamos, es un problema de derecho humano. Entonces, paso número dos, pasa a ser un bien público. Paso número tres, los gobiernos se apropian del monopolio de lucha contra la pobreza, porque es, entre comillas, su responsabilidad. Pero cuarto, le amputan la mano al actor principal, que es la mamá de la casa, y le dicen, no, tú no te preocupes, yo me ocupo de ti. Y en ese momento le quitan la dignidad. Tú Ujú, cállate. Es el estado totalitario. Tú cállate, yo me voy a ocupar. Es la rebelión en la granja, ¿verdad? Los chanchos, los cerdos se han acaparado la granja y le han dicho a los otros animales y caballos, tú haz tu trabajo que yo me encargo de la organización. Nosotros tenemos que recuperar el protagonismo de las mamás, el protagonismo de las familias, pero no como un tema de ultraderecha ni nada, no, como un tema de dignidad. Como dije al ujú. principio, hay miles de clases de familia en todas las sociedades. Eh, pero yo estoy muy entusiasmado porque tenemos eh, 575.000 planes privados de desarrollo. Tenemos Wow. y a corto plazo. En el Paraguay, de las 575.000 familias con que trabajamos, 100.000 están en el Paraguay. Tenemos un plan, ellas tienen un plan de superar y eliminar su pobreza en 5 años. A razón, cada familia, grosso modo, tiene unas 15 privaciones.
en diferentes Ujú. cosas. Cada una es diferente. Recuérdate, León Tolstoy, cada familia es diferente. Pero cada familia tiene aproximadamente 15 privaciones y 35 fortalezas. Eso también es muy importante. Hay que ayudar a las familias a contar sus bendiciones porque si no las cuentan, no cuentan. Y generalmente los gobiernos y todo el mundo solamente le califica a la gente por la cantidad de cosas que no tiene. Entonces hay que fortalecer esa parte. Pero si la familia tiene un promedio de 15 privaciones, hemos encontrado que una familia puede superar como 3 privaciones al año. En 5 años puede llegar a eso. En eso estamos. Estamos muy Wow. entusiasmados. Estamos muy entusiasmados y es como jugar el gato y el ratón, no sabiendo si tú eres gato o si tú eres ratón. Pero las familias pueden arreglarse los dientes, las familias pueden aprender a ahorrar. Y en esa misma línea, Martín, porque me parece extraordinario no solo la reflexión, sino un poco la demanda, ¿no? Decirle a la gente, bueno, no hay que acudir necesariamente a otro tipo de instituciones o espacios para que, ¿no? la vida cambie o nuestra situación mejore, sino que hacer protagonista de la misma persona. Así que tú sueles hablar del cambio de mentalidad, ¿no? Creo que es algo que recurrentemente vienes mencionando o que hace parte, ¿no? De esa como aporte que quieres generar, Martín, y algo así como pasar de verse como beneficiario, ¿no? A reconocerse como protagonista. ¿Cómo dirías tú que puede ocurrir ese cambio, esa transformación? Es la manera como se define la pobreza. La pobreza se define con indicadores en primera persona, tanto singular como plural. Es decir, nosotros tenemos ingresos suficientes. Nosotros tenemos ropa para cambiarnos diariamente. Nosotros consumimos agua potable. No, no, es todo nosotros. Nosotros sabemos cómo apelar a las autoridades. Nosotros controlamos nuestras emociones. Nosotros tenemos un mapa de vida. No es eh, inclusión financiera como miden los Ujú. gobiernos. Es nosotros sabemos ahorrar. Nosotros tenemos cuentas de ahorro. No es seguridad alimentaria como miden los gobiernos. Nosotros comemos comida nutritiva. Tú puedes vivir enfrente de un mercado y comer comida chatarra. O Sí. puedes vivir en un desierto de comida saludable y comer comida sana. Tú puedes vivir frente a una clínica y no hacerte los controles ginecológicos o de próstata de los hombres. No porque haya servicios de salud, la gente acude a los servicios de salud. O sea, hay que Sí, ponerle es el verdad. cascabel al gato. Hay que ponerle el cascabel al gato en el sentido de que eh, los indicadores son personales. Y aunque parezca ridículo, a nivel personal las familias pueden superar la pobreza. A nivel estatal se crea un gasto público y una burocracia y unos incentivos perversos porque también queremos vivir en democracia y cuando queremos vivir en democracia se tienen que ganar las elecciones y para ganar las elecciones nos falta el pillo que quiere comprar votos. Ese es el gran problema de nuestras democracias. Sí, de hecho, me suscribo a estas palabras y sobre todo un poco la motivación que existe de tu programa de reconocer al individuo, al sujeto como protagonista y como individuo que a su vez es el que tiene la responsabilidad, la rienda, ¿no? De transformar, de cambiar su vida, pero que también la de los suyos, la que con los que se integra, ¿no? En este núcleo próximo familiar. Sí, Ahora, mira, te cuento, Camilo, que ahora estos últimos meses ha salido las Naciones Unidas a decir que se necesita 4 trillones de dólares para superar. ¿Tan loco eso? ¿De dónde va a salir la plata? No, así para más es. no funciona. Entonces, ya se ha aprobado durante 15 años, en el año 2000, los objetivos del milenio. Después, los últimos 15 años, los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora que se inventó la inteligencia artificial, ¿por qué no ponemos un asistente de inteligencia artificial para cada familia?
y el asistente de inteligencia artificial le interpreta las necesidades de cada familia y le guía. Algunos querrán tener una huerta en la casa, otros querrán aprender a conseguir empleo, otros querrán a ver cómo se puede pagar un menor alquiler, pero las soluciones ya hay para cada indicador. Eso lo sabemos porque hay gente humilde que tiene silla de rueda en Nigeria y cómo lo consiguió y porque hay gente que lo consigue. Yo estoy muy optimista sobre el futuro. Muy... Y hay algunos actores, algunos amigos nuestros incluso, que están quedando obsoletos. Esto es lo que se llama en el concepto del capitalismo que yo amo, que se llama la destrucción creativa. Ujú. Chau, papito, pero se acabó el carro con caballo y ahora ya hay automóviles. Chau, Así papito, es. porque ya no hay más máquina de escribir, hay computadora. Chau, bueno, entonces muchos programas de los gobiernos que se instalaron para ayudar a solucionar algunos problemas sociales ya están quedando obsoletos en el buen sentido de la palabra y todos Sí, tenemos sí, que sí. reinventarnos para fortalecer a las familias y a los jóvenes que buscan progresar. Martín, ¿cómo imaginas, dado los últimos ejemplos que nos mencionas, cómo imaginas el futuro del semáforo de la pobreza, ¿no? Y de programas también que podríamos, no sé, como hacer mención o traer a colación a lo que discutimos, de otros programas que buscan empoderar a las personas en lugar de depender de la asistencia. ¿Cómo visualizas en un mediano o corto plazo el semáforo de la pobreza y cambiando, digamos, las condiciones de vida sociales de lo que tú intentas hacer mención o transformar? Hay muchas oportunidades, se nos están acercando muchas empresas de todos los países, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, de México, Argentina, Colombia, Paraguay, Chile, empresas que están queriendo aumentar la productividad de su mano de obra, aumentar la productividad y el rendimiento de sus colaboradores a partir de la reducción de la pobreza de las familias de los colaboradores. O sea, es un Ujú, programa que se llama Empresa sin Pobreza y es un programa de ganar, ganar. El supermercado le aplica el semáforo a sus colaboradores, reduce la rotación de cajeras de 30% a 10%, gana la empresa, ganan los cajeros y todo el mundo vive mejor. Eh, Hoy en día podemos profundizar aún más los programas de responsabilidad social empresarial, incluso los programas de comercio justo, ¿verdad? Porque hoy el comercio justo, por ejemplo, lo certifica una tercera organización y le cobra carísimo a los exportadores de banana de Ecuador. Pero hoy en día la familia puede poner una calcomanía sobre la banana y poner un código QR y mostrar su ujú. semáforo. Entonces, la tecnología va a permitir y alentar a que las empresas eh, ayuden a sus colaboradores a superar la pobreza. Nosotros también ya estamos viendo que varias fábricas están, además de ayudar a sus colaboradores, están apoyando a las comunidades vecinas. Pero es todo un tema de autoayuda. Por eso que mi libro se llama ¿Quién es dueño de la pobreza? O en inglés, Who Owns Poverty? Porque si la pobreza es del gobierno, entonces estamos fregados, como dicen los mexicanos. Ahí estamos, no pasan, ahí estamos. Eso es más burocracia, es un desempoderamiento de la familia. Supuestamente es una compasión hacia la familia, pero no lo es. Las familias tienen que ser tratadas con respeto y se les tiene que dar no solamente la responsabilidad de superar su pobreza, pero también la autoridad para Así es. tener los recursos para hacerlo. O sea, al final la que se tiene que hacer
el estudio ginecológico y su Papa Nicolau es la mujer, el que se tiene Ujú, que hacer el control de próstata es uno, el que tiene que aprender a ahorrar es uno. El gobierno, por supuesto, que puede poner los incentivos correctos y, por sobre todo, eliminar los incentivos perversos. Pero ujú. no hay nada, no hay que malinterpretar y decir de que cuando uno le pide que las familias asuman su responsabilidad, es que le estamos culpando, ¿verdad? Pero, pero eh, es responsabilidad de la familia aprender a aumentar sus ingresos familiares, no solamente del gobierno y no solamente de los empleadores y de las empresas. Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad. O si no, estamos tratando con, con familias minusválidas, nada que ver. Las familias, todos tenemos capacidad hasta los 5 minutos antes de nuestra muerte. O sea, eso está escrito, eso está escrito. O sea, que tenemos que confiar en las familias, empoderar a las familias, motivar a las familias, capacitar a las familias, ayudar a la familia y presionar a la familia para salir adelante, en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Martín, ya para ir concluyendo este podcast, esta entrevista y un poco dejar un mensaje final a quienes nos escuchan. ¿Qué comunicado, qué mensaje te gustaría dejar a los jóvenes que nos escuchan y que creen como nosotros en la libertad, en la dignidad, como caminos hacia una vida mucho más plena? Gracias, Camilo. Mira, estos objetivos son asumidos también por las familias más humildes de todos nuestros países. Las familias eh, quieren salir adelante, algunas se encuentran con desesperanza, otras literalmente nos dicen, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ujú, Literalmente me dicen, yo no me consideraba digna de sentarme en un inodoro. Nosotros tenemos que devolverle la llama de la inmortalidad a las familias. Claro que sí. Pero nosotros, como dice el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, la única manera de comer un elefante es bocado a bocado. O sea que tenemos que desagregar la problemática compleja de la pobreza en pedacitos eh, accionables y alcanzables por cualquiera. ujú, Entonces, nosotros estamos viendo con mucho entusiasmo de que la pobreza, si se le permite a la familia definir qué significa ser no pobre, si se le permite a la familia identificar en qué está bien verde, en qué está mal amarillo y en qué está muy mal rojo, y después que si le permite a la familia seleccionar sus prioridades y se le muestra a la familia un banco de soluciones, es decir, las 70 maneras que tenés vos en México de aumentar tus ingresos familiares, probado por otras 70 familias que lo han hecho, nosotros podemos eliminar la pobreza en la región a corto plazo, pero tenemos que ujú. confiar en la población meta. Tenemos que dejar de pensar que son rengas que no pueden caminar, a que sí pueden levantarse. Claro que sí. Estoy muy entusiasmado y te agradezco esta llamada. Eh, Tenemos un hermoso trabajo por delante. Estoy muy entusiasmado eh, por lo afirmado por esta nueva exhortación apostólica del nuevo Papa. Así que adelante los faroles y seguimos adelante. Y gracias por la llamada, querido Camilo. Y Martín, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir pues tu visión y tu trabajo. Nuevamente, muy agradecidos porque nos hayas brindado un espacio de tu agenda. Gracias y nos vemos pronto. Ojalá. Pues el Instituto Fe y Libertad creemos que la libertad florece cuando cada persona descubre su valor, su responsabilidad y su experiencia nos recuerda que los grandes cambios comienzan en el interior de cada ser humano, ¿no? Ojalá este episodio inspire a muchos a mirar su entorno con nuevos ojos, a reconocer su propia dignidad y a comprender que la libertad también se construye desde lo cotidiano, desde el esfuerzo y además desde la esperanza. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a acompañarnos en el próximo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad, donde seguimos explorando las ideas que hacen posible una sociedad más libre,
justa y, por supuesto, mucho más humana. Gracias nuevamente, Martín, y hasta la próxima. Adiós, saludos.